hemos dejado un tiempo de más para que podamos quitarnos toda la ropa como capas de cebolla, porque venimos todos muy abrigados del frío que hace. Agradecer que hayáis venido a la comisión y ya siento que hayamos tenido que convocarla de forma extraordinaria, pero bueno, por asuntos personales no ha podido ser de forma ordinaria. Esperemos que en febrero no haya ningún tipo de problema. Vamos a dar comienzo y vamos a empezar por el primer punto del orden del día, la aprobación del acta de la sesión del 19 de diciembre de 2022. En este caso, pues bueno, en caso de que nadie tenga ninguna objeción, daremos por aprobada el acta. Damos por aprobada el acta y pasaríamos al segundo punto, dación de cuenta de resoluciones de alcaldía, delegaciones y Junta de Gobierno local. Y antes de daros la palabra, sí que me gustaría que Ikerne pues, hiciera una precisión de una de las resoluciones del área de memoria democrática, que ha habido un error, una errata. Bai, barkatu. No sé si os habéis dado cuenta, en las resoluciones de Alcaldía Memoria Histórica estaba numerada una certificación de obras de la instalación de alumbrado del campo de Artía. Entonces, bueno, era simplemente, es una errata, ya para cuando nos dimos cuenta ya lo tenían corregido, o sea, simplemente que sepáis que ya está corregido. Si nos ha colado otra área. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa en este punto? Pasaríamos al siguiente, al tercero, ruegos y preguntas. Y antes de daros la palabra, pues bueno, hacer mención a que la Federación de Vecinos Oyaso 2000 se ha dirigido con 3 preguntas del área de igualdad. En este caso... No, bueno, empezamos por esas, las contestamos y después daríamos palabras, si os parece bien, a los demás. Vale. En este caso le daré la palabra a Miren. Vale, Kaixo, bueno, en primer lugar, no sé si las preguntas las quieres leer tú misma, María José. No las tienes, pues entonces ya lo hago yo entonces, no hay pregunta. Había 3 preguntas, como ha dicho David. La primera es cómo está la obra de la Casa de las Mujeres, cuándo se prevé la finalización de la misma. Bueno, pues decir que está en obra y que la finalización en el contrato está prevista para el 17 de abril. Sí que es verdad que el 17 de abril es la fecha tope y que no hay previsión de prórroga, con lo cual pues esa es la fecha tope para la que sí o sí tenemos que tener la obra. Sí, eso es. ¿Alguna otra? En referente a esto, ¿quieres alguna especificación más? ¿Te basta con eso? Vale. ¿Hay fecha de inauguración? Esa es la segunda pregunta. ¿Hay fecha de inauguración? Si la hay, ¿cuándo sería? Bueno, pues teniendo en cuenta esto, lo de que hasta el 17 de abril en principio no termina la obra, la inauguración como tal, pues hasta mayo no va a suceder y como estaremos en campaña, pues como actividad, como acto inaugural, pues no se va a poder hacer. Sí que aun si bien es verdad que se puede abrir y las inauguraciones, no será la primera vez que las inauguraciones se hacen posterior a la apertura de un equipamiento o no, una cosa no quita la otra. En cualquier caso, si calculamos que el 17 de abril finaliza la obra como muy tarde, pues luego tenemos que tener en cuenta pues, que hay que meter todo el equipamiento, hay que ponerlo en marcha, hay que hacer las pruebas pertinentes para que todo el sistema informático funcione. Es decir, que hasta mayo no hay Casa de las Mujeres abierta. Y lo que sí es verdad es que, bueno, que a modo ya pues, previo a lo que íbamos a informar un poco más adelante, es que tenemos la intención de hacer, bueno, pues para la curiosidad de la gente, pues el 8 de marzo hacer un abierto por obras por la mañana, parar un par de horas la obra para que las mujeres que deseen pues ya curiosear un poquito y ver cómo va a ser el espacio y sentirse ya en la casa y demás, pues puedan entrar a visitar la obra, digamos, porque ya en marzo estará muy adelantada y entendemos que bueno, pues ya se podrá entrar, aunque sea a ver unos minutitos cómo va a ser. Eso por parte del ayuntamiento, lo que tiene previsto. Luego está la asociación, que igual tú pues más adelante ya se dará cuenta, no sé, de la asociación de la Casa de las Mujeres sí que tiene otros planes, pero bueno, no hay nada oficial, con lo cual. Y la tercera pregunta era, ¿se está trabajando ya para el 8M? ¿Qué actividades se están preparando? Bueno, aquí recordar que el programa en torno al 8 de marzo se trabaja junto con las asociaciones que están representadas en la mesa de igualdad y que se pone una fecha a tope para que informen sobre las actividades y bueno, en un
La idea es a final de mes, no vamos a llegar igual, pero si no, la primera semana de febrero va a haber una mesa de igualdad y uno de los puntos era poner fecha tope para que las asociaciones nos trasladen cuáles son sus intenciones, qué actividades van a desarrollar en torno al 8 de marzo, a lo largo de todo el mes de marzo, para recogerlos en un programa y darlo a conocer pues, antes de, pues, a primeros de marzo, si es posible. Sí que es verdad que por parte del Ayuntamiento pues estamos trabajando en una actividad en colaboración, en conjunción con los centros escolares. Desde tercer ciclo de Haurrezkuntza, de Lehen Hezkuntza, tercer ciclo de Lehen Hezkuntza y DBH y estaremos, ya os informaremos con más detalle cuando sepamos cuántos centros y qué acogida tiene. Lo presentamos ayer mismo en la mesa de coeducación a los centros y estaban muy interesadas, entonces pues ya lo presentaremos. Es en torno al paseo histórico de las mujeres de Irún. Ahí. Es que ricasco, Miren. ¿Te parece bien las respuestas que se han dado? ¿Alguna duda, alguna pregunta más que queráis trasladar? Vale, gracias. Y como estamos en el punto de ruegos y preguntas, si alguien quiere tomar la palabra, sí, Lander, adelante. Egun on guztioi eta urte berrian. Lehenik eta behin gure taldearen harridura plazaratu nahi genuke, ze gaurko batzordean gobernuak ez du inolako informaziorik ekarri eta gai zerrenda jaso dugunean atentzioa eman digu. Jakin badakigu hainbat gaietan lanean zabiltzatela, baina olako gai zerrenda bat ekartzea, behintzat gutxienez, harridura sortu digu. Hau esan da, galdera bat dakat, bizpahiru galdera ditut, duela urtebete aurrekontuetan txertatu ziran diru batzuk para elaborar un plan de salud mental. Ez dakit gai hori garatu dan, ze puntutan dagon, edo berririk ez dugu euki. Orduan, ez dakit erantzuteko moduan zaudeten. Zu galdera guztiak azaldu, hiru galdera dituzu, ezta? Edo horrela ulertu dut. Noski, bai. En cuanto al tema de, la sorpresa, son muchos los temas que trabajamos. He comentado que hemos tenido algunos problemas de asunto de índole personal y que hemos tenido que realizar así la comisión. No os preocupéis porque siempre tenemos mucha información. Somos de las comisiones en las que, como mínimo, siempre estamos una hora y así ha sido durante estos 2 años. Y el de febrero, pues me imagino que os tendréis que acomodar porque será largo también. Tendremos temas suficientes como para que podamos debatir y podamos disfrutar, ¿no?, de toda la información que generamos y toda la actividad que generamos en el área. En cuanto al plan de salud mental, pues es uno de los proyectos que sí que nos gustaría volver a retomar. Quizás en una modificación de crédito podamos meter la partida suficiente para poder llevar adelante este asunto, pero lo cierto es que como delegado pues uno tiene que marcar prioridades en ciertos temas. El año 2022 fue muy intenso, teníamos muchas enmiendas, teníamos muchos proyectos, muchos cambios, y no dábamos a todo, esa es la verdad. Con lo cual, entre priorizar unos proyectos y otros, pues hemos tenido que priorizar algunos, como puede ser el contrato de Zubia, como puede ser el Irún Lagún Colla, que el próximo mes os daremos a conocer mucha información sobre este tema, y un largo etcétera que ya conocéis que el área está trabajando. Esa es la contestación a la pregunta que ha realizado. Vale, pues gracias. Ahí están las prioridades de unos y de otros. Lo que pasa que como en su día sí se anunció a bombo y platillo, pues me se retomará, he acordado del plan y he dicho, pues a ver en qué punto está. Me parece importante. La segunda pregunta es relativa a la memoria democrática. Como sabéis, se aprobó la ley de memoria democrática en el Congreso pues ahora 2 o 3 meses, y el artículo, creo que es el 40, tenía duda de si era el 40 o el 41, insta a todas las instituciones a hacer una revisión. Prefiero leerlo porque así voy a ser más correcto. Es respecto a la revisión de reconocimientos, honores y distinciones. Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y con arreglo a correspondientes procedimientos, adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones
disposiciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la guerra o la dictadura, o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista. Me gustaría saber si desde el área correspondiente si se ha empezado a hacer esta revisión. Había tenido yo la tentación de acudir a actas del archivo municipal, pero como entenderéis, 40 años de actas franquistas no me da la vida para poder revisar todo. Si había concesiones, medallas, algún tipo de reconocimiento por parte del ayuntamiento en su día. No sé si habéis empezado a hacer este trabajo, que es lo que insta la Ley de Memoria Democrática. Como bien dices, es así, pero es cierto que no hemos empezado a hacer nada todavía. Estamos cerrando ahora mismo todo el tema de toda la documentación que nos hemos traído de los archivos y con los medios que tengo no nos da la vida. Pero lo tenemos en mente y está previsto ponerse con ello. Animaros a hacerlo lo antes posible, aunque entiendo que los medios son más bien reducidos en vuestra área. Siguiente pregunta. Sí que he visto en uno de los expedientes que se daba por finalizado el contrato de prestación del servicio comedor y punto de encuentro social en Irún. Igual me he perdido algo, pero ¿eso ha sido sustituido por un nuevo contrato o cómo se va a suplir ese contrato que ya se ha extinguido? Bueno, ahora vamos a dar... Vaya. Que igual me he perdido algo, pero pregunto. Bueno, es una cuestión un poco histórica. Con el anterior contrato, el que se tuvo con RAIS, que ya finalizó en 2018, hubo sus más y sus menos. A la finalización del contrato se tramitó un expediente sancionador, un expediente de penalidades, por varias cuestiones que se consideraron incumplimientos. Esas penalidades fueron al contencioso, estuvo años en el contencioso, las penalidades, la última factura. Yo creo que sería el año pasado, bueno, cuando ya se finiquitó todo. De hecho, se incautó parte de la fianza que tenían depositada y se devolvió a la aseguradora el resto de la fianza que no se incautó. A finales de este año nos llegó un escrito de RAIS pidiendo un documento donde constara, finalizado el contrato, que ellos necesitaban para liquidar la UTE que constituyeron para aquel contrato y para la cancelación de la garantía. Entonces, bueno, pues todo lo que se había hecho y ya estaba finiquitado, a petición de la empresa se hizo esa resolución formal de dar por ya finiquitado todo el contrato y que a ellos les permitiera liquidar la UTE que tenían sin liquidar precisamente porque había cuestiones pendientes de aquel contrato que ya finalizó en 2018. Entonces, bueno, hay que seguir un poco la memoria para entenderlo, es verdad, pero bueno, esa ha sido la cuestión. Eskerrik asko Ikerne erantzunagatik. Y creo que es la última ya. Con respecto a la adjudicación de contratación de asistencia técnica para la elaboración del plan de acción local en materia de interculturalidad, inmigración y convivencia, con una cantidad de algo más de 17.500 euros. Bueno, es un tema que lo hemos puesto encima de la mesa durante todo el mandato y se nos ha ido dando diferentes respuestas porque había habido contratos de fomento con personal, digamos, temporal que estaba trabajando en la materia. Pues bueno, ¿en qué punto estamos con este tema? Y este contrato de asistencia técnica, ¿para qué es exactamente? Porque, bueno, ya sabéis que nuestro grupo le ha dado una importancia vital a tener un plan de estas características y bueno, pues en 4 años tampoco vemos que se haya dado mucho, o por lo menos que hayamos tenido constancia en esta comisión. Bueno, hemos explicado bastante en esta comisión, pero vamos a explicar aún más porque sí que ha habido avances. Respecto al plan de interculturalidad, que sabéis que era uno de los temas quizás como meta, como objetivo del año 2022, era la puesta en marcha, la verdad es que me vuelvo a repetir un poco lo que has comentado antes, David, El año pasado, en 2022, os aseguro que entre enmiendas y nuevas propuestas, la verdad es que fue un año con mucha tarea en el área, Respecto al plan de interculturalidad, que nos parece esencial y fundamental, nos parecía importante a la hora de la puesta en marcha
el esperar un poco a tener resultados del estudio de personas migrantes, por ejemplo, que estábamos realizando en el área, y de algún otro estudio, porque nos parecía que podían ser pasos previos. También es verdad, y no lo quiero ocultar, que el resto de tareas hacían que el poder poner el foco de atención en este tema pues nos dificultaba un poco. En este momento, en el último trimestre del año pasado, nos hemos puesto ya con este tema. Tenemos ya la empresa que va a llevar a cabo el trabajo, una empresa que merece todo nuestro reconocimiento y nos da mucha seguridad respecto a cómo lo vamos a llevar a cabo. Se trata de Begirune, y entonces tenemos en breve ya, hemos tenido algún contacto ya con la empresa, y en breve tenemos otra reunión, porque ya estamos poniendo las bases de la puesta en marcha y para la elaboración del plan de interculturalidad, ¿vale? Y como es habitual en esta comisión, cuando tengamos más información que os podamos ofrecer, la verdad es que será uno de los puntos, sin duda, para poder tratar aquí, ¿vale? Pues será un punto bienvenido. Es que ricasco del entonagatik. Y ya creo que tenía alguna más, pero la dejo para otra ocasión, porque si no van a ser demasiadas preguntas al gobierno. Que conste que no me molesta, ¿eh? Estamos para esto. ¿Alguien más quiere intervenir en este punto? Ondo, pues pasad buena mañana, no paséis mucho frío y no os mojéis. Claro, no te he mirado, no sabía que querías intervenir. Sí, un momento, por favor, Santi. Sí, aunque no venían en el orden del día, quería informaros, mañana desde el área de la memoria histórica inauguramos una exposición en el Amaya dedicada a los niños y niñas que tuvieron que salir del país exiliados cuando la guerra, y es una serie de dibujos elaborados por ellos que nos ha cedido el Ayuntamiento de Benalmádena para que las pusiésemos aquí en Irún, y se inaugura mañana a las 6. Muchas gracias, Santi, y pasad buena mañana. Es que ricasco.